La amante de mi padre. Historia basada en un hecho real, escrita y adaptada por Chemo San Juan, de los acontecimientos de la señora Alison Salinas. La brujería es algo muy real, tanto que solo crees en ella hasta que lo vives en carne propia. En mi caso creí volverme loca y me moría de dolor, rabia e impotencia de ver a mi hermana convulsionándose, quejándose e incluso hasta vomitando sangre por ese aterrador trabajo de brujería y maldad que le tiraron, y todo por algo económico que nos dejó mi abuelo. Hace 25 años, una de mis hermanas fue poseída, y no solo por un demonio, sino por dos, y de los más aterradores. Al contar esto tiemblo, y más porque en este momento estoy sola. Esta fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Recuerdo que todo inició una tarde en las fechas de Semana Santa. Estábamos en casa, en la sala, viendo televisión con mi madre, cuando de repente vimos como una bola de fuego cruzó por el pasillo que lleva al patio. En ese momento mi madre gritó espantada, pensando que era un cortocircuito. Para eso una de mis dos hermanas salió corriendo, persiguiendo la bola de fuego, y yo detrás de ella, para decirle que tuviera cuidado. Mi hermana pudo notar cómo esta bola de fuego desapareció, metiéndose en un pozo que estaba ya fuera de uso. Como somos gente de rancho, en ese momento imaginamos que era normal, ya que siempre caen estrellas o destellos del cielo. Pero eso era algo más aterrador. Mi madre, mi otra hermana y nosotras nos fuimos a parar a un lado del pozo, y de este salieron unos aterradores alaridos, como de sufrimiento. Fue allí que todas nos quedamos en shock. No podíamos creer lo que había sucedido. Mamá trató de encontrar una explicación lógica, y solo comentó que de seguro era un animal salvaje, como un oso o posiblemente un puma que se había caído allí. Eso era posible, pero ¿qué tenía que ver esa luz en todo esto? Ya no la cuestionamos más, y nos fuimos a dormir esperando a que amaneciera, para ir a rescatar a esos animales. Solo que esa misma noche mi hermana empezó a sentirse mal. Tenía un fuerte dolor de cabeza y fiebre de más de 40 grados. Mi madre le dio una pastilla para que se le pasara el malestar, pero algo no andaba bien. Así se pasó toda la noche, y al amanecer mi hermana no podía ni levantarse de la cama. Se sentía muy débil y le costaba mucho el poder caminar. Me llamaron la atención sus ojos esa mañana. Eran otros, muy distintos a los que yo solía conocer de mi hermana. Se notaban muy negros y dilatados, y como si a través de ellos te llevara un abismo. En ese instante sentí mucho miedo. Ese día ya ni fuimos a revisar el pozo. Mi hermana definitivamente no podía hablar, caminar, ni comer, y cada vez era más fuerte su temperatura. Entonces mi madre decidió llevarla al doctor. Estando en la clínica, que nos quedaba 3 horas de allí, le hicieron estudios para determinar qué era lo que tenía. La sorpresa fue que el doctor le dijo a mi mamá que mi hermana no tenía nada, que estaba en perfectas condiciones, que quizás era algo psicológico, ansiedad y posiblemente un cólico. Así pasaron los días, y la situación se fue haciendo aún más grave cada noche. Por ejemplo, desde allá mi hermana comenzó a gritar y a pedir ayuda. Nos decía que un demonio muy feo, con los huesos expuestos, se le acercaba y le decía que le entregara su corazón. Cada que lo veía o soñaba, ella caía desmayada. En la casa pasaban cosas extrañas.
Las paredes, a eso de la medianoche, tronaban. Los perros aullaban. La casa olía como a cadáver, sin olvidar que nos estábamos llenando de moscas. Una vez nos dijo que se le manifestaba una mujer con características de la Santa Muerte, que se le acercaba e intentaba meter su mano en el pecho de mi hermana para sacarle el corazón. Y cada vez que esto sucedía, mi hermana gritaba llena de horror y con miedo llorando, pidiendo que le ayudaran. La pobre de mi madre no creía nada de lo que mi hermana le decía, pero por alguna extraña razón, yo sí le creía, y me sentía impotente de ver el sufrimiento en ella. La única forma de poder ayudarla era tomando su mano y empezar a orar a la Virgen y los santos. Pero allí pasó lo más increíble de este relato. Resulta que en cada rezo, ella se contraía, se lastimaba y algo se le movía por su panza. Era como si trajera un mal interno, y al sentir la palabra de Dios, era atormentado a tal grado que se le formaban llagas, úlceras y hasta cortadas profundas. En ese momento descubrimos que cada vez que yo hacía eso de las oraciones, más la atormentaban esas cosas, llegando al punto en el cual físicamente mi hermana ya se veía deteriorada, como si algo la estuviera consumiendo por dentro y se quisiera quedar con su vida. Ella comía lo de 2 personas, pero extrañamente bajó mucho de peso, al grado de pesar 70 kilos. En 5 días llegó a pesar solo 45. Se le partieron sus orejas, se le marcaron hematomas en todo su cuerpo, y algo muy particular que jamás voy a olvidar, y hasta la fecha lo recuerdo, es ese fétido y nauseabundo olor a putrefacción. Se los juro por Dios, ella ya presentaba todos los síntomas clásicos de la brujería, más aparte de la infestación, estaba enfermando a toda mi familia. La casa estaba oliendo a una combinación de azufre con carne podrida, que le salía como aliento a mi hermana. En una de esas decaídas, mi hermana mencionó el nombre de Aurora. Fue allí que a mi madre le vinieron a la mente 1000 cosas, y como no queriendo, supuso que esa mujer tenía mucho que ver en esto, y tenía razón. Ahora lo más importante era atender a mi hermana y ayudar a que sanara. Cuando sus males empeoraron, mi madre la volvió a llevar al doctor, porque ya la veía muy mal. Y este otro doctor le dijo lo mismo, que mi hermana estaba bien, que quizás era una forma de llamar la atención a su rebeldía en su pubertad. Otro doctor le dijo que ella estaba inventando todo para tratar de controlar a mamá. Mi madre era de carácter fuerte, y tal fue su enojo que al llegar a la casa agarró a golpes a mi hermana, porque ella sentía que mi hermana solo se estaba haciendo y le estaba viendo la cara, ya que posiblemente extrañaba a mi padre y se quería ir con él. Hasta yo imaginé lo mismo, porque lamentablemente papá tenía unos años que se había ido con otra mujer y nos estaba tratando de quitar un negocio y como 10 terrenos en el rancho para dárselos a su amante, que tal vez allá mi hermana tendría más libertad. Pero mi intuición me decía que no era eso, que algo estaba muy mal y que le estaba haciendo daño a mi hermana por algún motivo, ya que por ser la hija mayor, todas las propiedades estaban a su nombre. Le supliqué a mi madre que ya no le pegara, que solo le estaba haciendo más daño, que era verdad que mi hermana estaba sufriendo y que deberíamos buscar otro tipo de ayuda, ya que quizás no era algo médico y sí espiritual. La gota que derramó el vaso fue que en un delirio mi hermana estaba hablando dormida y decía que Aurora quería quedarse con los terrenos y a como dé lugar nos iba a quitar la tienda, que era de donde mi madre nos mantenía. Fue en esos momentos
que mamá aceptó que todo esto estaba siendo producto de un trabajo, y que si no actuaba, se nos moriría mi hermana. Mi madre, desesperada, fue a buscar a su vieja amiga de la infancia, a doña Tencha, quien era creyente de la brujería y todo lo que tenía que ver de este mundo sobrenatural. Su amiga la convenció de llevarla con una curandera muy conocida en mi rancho, la cual, hasta sin cobrar un solo quinto, ayudó a muchas personas. Pero desafortunadamente, esta señora no pudo hacer nada por mi hermana, pues le dijo a mi madre y a su amiga que lo que tenía mi hermana era algo muy fuerte, y que ella no podía hacer nada contra eso, ya que al curarla podía hasta perder la vida o quedar loca, porque traía una brujería puesta por la amante de mi papá, con dos de los demonios más horrendos que existían. Mi madre le dijo a la curandera que ayudara a mi hermana, y que a cambio le daría 5 terrenos que ella quisiera, y el dinero de sus ahorros, pero que por favor no la dejara a su suerte. Una vez más la curandera le explicó que no podía, porque no estaba preparada para algo así de fuerte con demonios, y más porque a estos ya les habían entregado la mitad del alma de mi hermana. La curandera le pidió disculpas a mamá, y le dio la dirección de un famoso brujo de los pantanos. Entonces, al día siguiente la llevaron a un poblado, donde vivía un chamán que tenía buena fama, pero este tampoco pudo hacer nada por ella, pues le dijo que mi hermana ya tenía el pulso casi llegando a la mitad de su brazo, y para ellos eso significaba que a mi hermana poco tiempo le faltaba para morir, y que era urgente que la llevaran a Cuba, ya que esta brujería solo la podía retirar un potente santero y su muerto, la famosa prenda. Mi madre tenía el suficiente dinero para hacer el viaje. El problema era sacar los pasaportes en poco tiempo, ya que solo teníamos 2 días para salvarle la vida, y solamente en Cuba se encontraban las personas que podían hacer ese tipo de trabajo y retiro de brujería. Durante el trayecto de camino a casa, mi hermana gritaba y lloraba pidiendo ayuda, porque veía a estos 2 demonios cómo venían detrás del auto, en una carreta con caballos con ojos rojos, a toda velocidad, y cada vez se acercaban más a ella, para sacarle el corazón, y se burlaban de mi hermana, haciéndole saber que su vida les pertenece. Mi hermana gritaba, y lo que hacía era cubrir su pecho con sus manos, para impedir que estos demonios lograran meterle sus garras, y le arrebataran la vida. Lograron llegar a casa. Mi madre se sentía frustrada. Ya no sabíamos qué más hacer, pues era poco el tiempo, y llevarla a Cuba era imposible, o de perdida nuevamente a Veracruz, pero aún así era poco el tiempo que teníamos. Esta parte es muy dolorosa, pero tengo que contarla, ya que no había remedio, y aunque amábamos a mi hermana, se tenía que hacer. Fue en ese momento que mi madre nos mandó al pueblo a buscar a un tío para que fuera a la funeraria a comprar una caja de muerto, que acudiera al cementerio a pagar la fosa, y por último, a mí me pidió comprar las flores, y era verdad. Lamentablemente, ya no teníamos a quién más acudir. Fui al pueblo y le conté todo a mi tío. Él me dijo que me regresara, que él se encargaría de todo. 1 hora después, mi madre recibió la llamada de mi tío. Este la regañó, porque no le pidió ayuda antes. Allí le contó todo, y le dijo que la única solución era llevarla a Cuba, porque ahí se practica la santería, que es la más adecuada para ayudarla. Se los juro por Dios, no sé si en ese momento un ángel se manifestó, pero mi tío le dijo a mi madre que fueran al aeropuerto de la Ciudad de México, por un amigo suyo que venía de Cuba, que en 3 horas llegaría. Mi tío nos dijo que un vecino suyo, que se dedicaba a la santería, radicaba en Cancún,
y que al escuchar el problema se ofreció para ayudarla lo antes posible. Como estábamos en el estado de Puebla, muy rápido llegamos a la Ciudad de México por el santero y lo trasladamos al rancho. Le hizo saber que mi hermana ya estaba en muy mal estado, a punto de morir. Entonces, enseguida prepararon todo para empezar a realizar el trabajo de limpieza y sacarle toda esa maldad y brujería que le tiró la amante de papá. Mi madre fue testigo de lo que hizo el santero, de los huesos y velaciones que ocupó, así también como rituales. Todo ese proceso, mi madre nos cuenta que fue una experiencia de las más aterradoras que nunca antes había visto, porque miró cómo se manifestaron esos demonios por medio de grandes olas de fuego. Ellos se negaban a decir su nombre y solo decían que venían de una legión del infierno y que el alma de mi hermana les pertenecía, ya que una mujer por ambición se las entregó. La verdad, fue toda una batalla el lograr conseguir el nombre de esos demonios, y se manifestaban por medio de mi hermana, hablando diferentes idiomas muy raros, unas voces como infernales. Ese día recuerdo que se fue la luz en todo mi estado. La ciudad se quedó sin luz y empezó una tormenta. Pero gracias a Dios y al muerto del santero, que con la ayuda de ese señor, se logró salvar mi hermana, ya que esa noche volvió a casa un poco débil, pero ya no tenía ese aliento putrefacto con azufre, y su mirada ya tenía vida. Ya no tenía ese abismo que daba miedo. Es algo que en verdad nos marcó demasiado, y hasta la fecha lo seguimos recordando. Y cuando hemos visto casos similares, procuramos ayudar para que se salven, porque hay gente que en verdad no cree, y solo cree en lo que el médico les dice. Pero hay cosas que van más allá de la ciencia. Esa mujer, la amante de papá, aquella que le hizo brujería a mi hermana mayor, era muy buena en esto, porque de la nada hizo que la boca de Karen se llenara de llagas y úlceras, y ningún médico podía curarla, hasta que mi tío trajo el santero cubano y nos dijo que esa maldita brujería la realizó la otra mujer de papá, pero que a él también lo tenía embrujado, que por eso se había ido de la casa, y esa bruja solo anhelaba el dinero del negocio y las tierras, que eran muchas, en el estado de Puebla. Cuando le pudieron quitar la brujería a Karen, le hicieron la limpieza en un lugar muy alejado del rancho. Esto para que los demonios y la maldad no lograran dañar a nadie más. Después de horas y horas, el santero le dio unas gotitas de un hueso a mi hermana, y con eso se alivió muy rápido. Le dieron las gracias a este buen hombre, y se marchó sin cobrar casi nada. Solo le ayudaron con los pasajes y la comida. Mi madre al día siguiente cayó en cama, y no se levantaba. Decía que veía cosas, que no quería que mi abuela, que estaba en el pueblo, se enterara que estaba mal. Para eso la abuela se dio cuenta, y para ayudarla fue a cortar unas hojas de ruda y pirul. Después me dijo que con eso se aliviaba. No le creí, pues estaba asustada, pero mi madre se tomó un té de esas hojas y se mejoró. Al final solo fue una secuela de la brujería que le quitaron a mi hermana. Y después de años, esto ya jamás regresó. Y vivimos tranquilas, gracias a Dios.